artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, o la propia institución del asilo, ¿no? Un mecanismo regulador de la protección internacional de los seres humanos, que se ha erigido en una institución fundamental para la protección de los derechos humanos. De hecho, no se registra precedente de una acción similar a la que ejecutaron las autoridades ecuatorianas para secuestrar al señor Glass en jurisdicción mexicana. Fue una orden dictada directamente por el presidente de la República, donde una persona que disfrutaba y que gozaba de una protección internacional como es el asilo fue secuestrada y recibió incluso malos tratos y tortura durante esa detención, y fue llevado desde la jurisdicción mexicana hacia la jurisdicción ecuatoriana en manifiesta ilegalidad y quebrantamiento del derecho internacional. Y ante esta acción, que no registra precedentes, se han ejecutado diversas acciones internacionales, y una de ellas ha sido acudir al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que es un procedimiento especial, un organismo que se encuadra dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y aquí es necesario destacar que Ecuador ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU anteriormente, y por lo tanto ha suscrito lo que se conoce como Pledge and Commitments, es decir, como obligaciones de cumplimiento de las resoluciones que provengan del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias es un organismo del Consejo que tiene por finalidad dilucidar, tutelar y proteger las situaciones de atentados contra la libertad en el mundo. Y en ese sentido acudimos al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas el 19 de abril de este 2024. Se hizo una primera y muy extensa presentación de lo sucedido en relación al secuestro del señor Glass dentro de la Embajada de México en Quito. Activamos ese mecanismo a través del procedimiento de urgencia, por lo cual esperamos que en breve se produzca un pronunciamiento por parte de este organismo del Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y centramos la queja tramitada ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias en que la detención del señor Glass se había realizado en un absoluto quebrantamiento de la inviolabilidad de la misión diplomática mexicana en Ecuador. Todos tenemos en nuestra retina esas imágenes de las fuerzas ecuatorianas saltando a la misión diplomática, encañonando incluso al jefe de la misión y llevándose por la fuerza y sometiéndolo a gravísimos malos tratos al ex vicepresidente Jorge Glass. Además, se produjo un traslado entre jurisdicciones manifiestamente contrario al derecho internacional, y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU tiene una reiterada jurisprudencia o pronunciamientos sistemáticos en torno a la imposibilidad de someter a una persona a un traslado ilegítimo entre jurisdicciones. Y hay que recordar que el señor Glass se encontraba en jurisdicción mexicana y fue trasladado a la fuerza y al margen de cualquier proceso extradicional a la jurisdicción ecuatoriana. Y además centramos también la petición al Grupo de Trabajo de la ONU en resaltar el hecho de que el señor Glass se encontraba protegido en la Embajada de México bajo el estatus de asilo diplomático, conferido de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954. Y aquí es importante resaltar que quien confiere el asilo es el Estado asilante, que es el único competente para calificar si esa persona verdaderamente se encuentra sometida a una persecución política, o incluso si los delitos comunes de los que se le acusa o por los que ha sido condenado son una instrumentalización para ejecutar precisamente esa persecución política. Por lo tanto, el artículo 4 en ese sentido es imperativo. Es México el único Estado competente para calificar si el señor Glass estaba siendo sometido a una persecución política, como así hizo soberanamente México. Al margen de esa primera presentación, realizamos una ampliación recientemente que presentamos el pasado 30 de abril,
donde se comunicó al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias que en el procedimiento de habeas corpus a nivel interno en Ecuador, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana había determinado que efectivamente se trató de una detención ilegal y que por lo tanto se tornó en una detención arbitraria, pero que llamativamente y en contra de la normativa interna ecuatoriana no se restituyó al señor Glass en su situación inicial, que era la Embajada de México en Ecuador, sino que se prorrogó su detención arbitraria con un ilegal ingreso en prisión que llega hasta nuestros días y, por lo tanto, informamos a Naciones Unidas de que la situación de detención arbitraria se ha prorrogado y mantenido en el tiempo en Ecuador con ese ingreso ilegal e ilegítimo en la prisión de La Roca. Además, en esa ampliación también informamos al grupo de trabajo de que el señor Glass había denunciado padecimientos muy graves durante su detención y en concreto algunos que podrían incluso calificar como tortura, ya que, tal y como él mismo ha relatado, se le dislocaron incluso los pulgares, ¿no? Entre otros malos tratos o trato cruel, inhumano o degradante que sufrió durante su detención. También en esa ampliación informamos al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de que el señor Glass tiene una comunicación muy limitada con su defensa, todavía a día de hoy, hasta el punto de que, por ejemplo, enfrentó el procedimiento de habeas corpus sin haber tenido nunca, jamás, una reunión reservada con sus abogados. Nunca. Mantuvo una breve y escueta reunión online con presencia de fuerzas públicas delante y con esos 30 minutos de reunión con sus abogados que no fueron reservados, tuvo que enfrentar un procedimiento de habeas corpus. Además, informamos también al grupo de trabajo en relación a que las autoridades nacionales habían acordado la explotación de sus terminales, aun cuando se había falseado el informe de detención y se había afirmado que esos terminales habían aparecido directamente en la unidad de flagrancia policial. También informamos al grupo de trabajo de que, aun cuando la Corte Nacional de Justicia en Ecuador ha dictaminado que la detención fue ilegal o arbitraria, no se ha activado una causa penal de oficio para investigar a las personas que ordenaron la comisión de esa detención, que judicialmente ha sido determinada como ilegal o arbitraria, lo cual evidentemente es una consecuencia lógica de la determinación de la ilegalidad de una detención, la necesidad de investigar penalmente a las personas que ordenaron esa detención, algo que no se ha hecho por parte de la Fiscalía ecuatoriana, e igualmente en esta última ampliación informamos sobre la huelga de hambre en la que se encontraría el señor Glass y el intento de suicidio que igualmente habría sufrido. Y por lo tanto, después de esa ampliación de información que hemos transmitido al grupo de trabajo, insistiendo en la necesidad de que activen el procedimiento de urgencia, esperamos que en el corto plazo pueda haber algún pronunciamiento por parte de Naciones Unidas en relación a la situación de detención arbitraria que sufre el señor Glass hasta la actualidad. ¿Qué es lo que se ha solicitado expresamente al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias? Bien, en primer lugar, se le ha solicitado que se dirija a las autoridades ecuatorianas y que solicite la inmediata libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Adicionalmente, se le ha solicitado también al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que solicite expresamente que, además de su libertad, se le expida un salvoconducto para que pueda inmediatamente abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad. Y adicionalmente a esas dos peticiones, también se le ha solicitado a Naciones Unidas que envíe a los miembros de este grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al señor Glass en la prisión de La Roca.